Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ante todo quiero dar la bienvenida porque hay muchos nuevos suscriptores. Entonces, si no me conocéis, mi nombre es Ali y aquí en el canal pues hacemos un poquito de limpieza del hogar, nos vamos de tiendas para enseñaros las novedades. También hay DIY, bricolaje y muchísimas cositas relacionadas con el hogar. En el vídeo de hoy pues vamos a hacer una rutina de limpieza de las que suelo hacer casi siempre. Muchos ya me seguís desde hace mucho tiempo y ya pues conocéis más o menos mis rutinas. Pero mis vídeos son para motivaros, para daros ideas, truquitos y consejos para vuestras limpiezas. Así que si os interesa el vídeo de hoy, quedaros conmigo. Como ya sabéis, uno de mis primeros hábitos por la mañana es ventilar, abrir las ventanas, que se ventilen bien las estancias y después de pasado unos minutitos me gusta hacer la cama. Yo normalmente suelo hacerla antes de llevar a mi pequeño al cole, siempre me la dejo hecha porque me da la sensación de que salgo de casa y me lo dejo todo en orden. Mis hijos, los mayores, también se hacen sus camas, como ya sabéis, y mi pequeño pues también la está empezando a hacer, aunque yo le echo una mano porque, bueno, él todavía no se le da muy bien, pero lo importante es inculcarle este hábito y que sepa que antes de ir al cole su cama se tiene que quedar hecha y todo recogido. Así que voy a terminar de hacer la cama para continuar con la limpieza de hoy. Y una vez tengo la cama hecha, me voy a pasar a la terraza, la quiero limpiar un poco porque, bueno, como ya sabéis, media España está en lluvias, vientos y otras tempestades y llevaba muchos días lloviendo, no podía limpiar la terraza. Hoy parece que quiere aclarar un poquito el día, pero fijaros cómo está de nubes. Primero voy a colocar las plantas de la jardinera porque hay muchísimo aire y se me estaban volando. Yo normalmente las tengo cogida con unas grapitas, la engancho en las ramas. Son estas grapitas que venden para coger los cables de antena cuando la quieres pasar de un sitio a otro, que llevan como un pequeño clavito y un enganche en blanco. Pues yo lo utilizo porque es la única manera que he encontrado de agarrar más o menos bien las plantas, porque los que venden que llevan como un pegamento detrás, con el aire se suelen arrancar cuando el aire es muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer es colocar otra rama porque había crecido mucho. Esta es la bugambilla
que cuando llega la época de otoño e invierno se suele quedar así, completamente sin hojas, solo se quedan las ramas. Y cuando llega la primavera, pues empieza a brotar nuevamente las hojitas y espero que este año coja color porque llevo años intentándolo y el año pasado solamente conseguí que me salieran dos o tres hojitas en color fucsia y nada más. Pero bueno, siempre yo sigo teniendo la esperanza de que florezca o que se ponga algún día de color. Y luego también se me había caído un poco el jazmín, que también lo tengo cogido pero con tanto aire también se había volado. Así que nada, voy a dejarlas las dos bien cogidas y listo. Y ahora lo que voy a hacer es fregar la terraza porque había llovido. Como veis, tengo un charco porque esta terraza no está bien hecho el desnivel y siempre se me queda ahí acumulado un pequeño charquito cuando llueve. Entonces voy a limpiarla un poco a ver si tengo suerte y hoy no llueve. Antes de seguir con la limpieza, voy a ponerme a cocinar porque quiero hacer unas lentejas, ya que el día estaba un poco fresquito y apetecía pues un potajito calentito. Voy a dejarlas haciendo porque mientras voy limpiando esto se va haciendo prácticamente solo y lo que me gusta es optimizar las tareas del hogar, todo lo que se puede ir haciendo solo mientras yo voy haciendo otras cosas, lo voy adelantando. Voy primero a sofreír un poco la carne, yo pongo costillas de cerdo. Cada uno es libre de hacerla como quiera, yo suelo hacerla siempre así pero que cada uno tiene su receta o su mejor manera de hacerla. Una vez la carne ya está doradita, voy a añadirle el sofrito. Yo siempre tengo sofrito triturado en la nevera para hacer la comida porque me es mucho más cómodo, además aguanta un montón de tiempo, le ponemos aceite de oliva y puede aguantar tranquilamente un mes o incluso un poco más, siempre que esté bien cerrado en la nevera. Y es muy cómodo porque lo saco, echo dos o tres cucharadas de sofrito, le da sabor a la comida y ya digo que tengo para bastante tiempo. También le voy a añadir un poquito de tomate triturado para dar un poco de sabor y lo voy dejando que se vaya rehogando junto con la carne. De mientras, pues voy a ir lavando las lentejas y así dejo que se escurran bien antes de añadirla a la olla. Una vez añadidas las lentejas, que también me gusta ponerlas para que se cojan un poquito el sabor, le añado el agua. En este caso le he puesto 2,5 litros más o menos de agua, porque esto se va a consumir un poquito para que se hagan un poco más espesitas y poco a poco pues eso, se vaya consumiendo el agua a medida que se van haciendo. También le voy a poner unas patatas, he cogido dos patatas porque tampoco me gusta echarle demasiado. Y también podéis añadirle si os gusta chorizo, morcilla, eso ya
he dicho que va a gusto de cada uno. Yo simplemente le pongo la carne y ya está, pero podéis añadírselo si os gusta darle ese toquecito. Yo ahora simplemente voy a añadirle unos trocitos de patata, un poquito de sal y ya la voy a dejar a fuego lento para que se vayan haciendo. Y una vez terminada de poner las lentejas, lo que voy a hacer es recoger lo que tengo en el fregadero. Sabéis que también es algo que os recomiendo que hagáis siempre. Según vayamos ensuciando en la cocina, vamos fregando y recogiendo. Lo que sea para el lavavajilla, pues se guarda y lo que no, se friega a mano y ya se deja limpio. Mientras menos acumulemos, menos tenemos pendiente para hacer luego, que a veces da muchísima pereza, pues cuando terminas tener el fregadero pues lleno de cacharros, de ollas, sartenes, etcétera. Entonces lo mejor es, según vas haciendo, vas fregando, si son dos o tres cosas, pues eso que te quitas de en medio y luego es mucho más sencilla a la hora de cuando terminas de comer, pues simplemente fregar platos o meter en el lavavajillas y listo. Con la cocina recogida y las lentejas ya en el fuego, voy a ponerme a limpiar la zona del salón comedor, que es lo que quería hacer hoy. Primero voy a quitar el polvo a todo, poco a poco, ya sabéis que a mí me gusta ir haciendo como por partes, y voy a pasarle también con el limpiador. Yo muchas veces cuando es cada 2 o 3 días suelo pasar solamente el plumero atrapa polvo porque no siempre hay suciedad, muchas veces es polvo y ya está, pero cada X días sí que le doy con el limpiador para eliminar pues posibles manchas del día a día, de cuando abrimos un cajón, cerramos, aunque este mueble la verdad es que simplemente abrimos este cajón de aquí, que es donde está el mantel, porque el resto son papeles y cosas que tenemos guardadas y no solemos abrir muchos estos cajones o estas puertas. Y voy a ir haciendo por parte, como os he dicho, el cristal no lo voy a limpiar porque tampoco se ensucia, acumula polvo, le quito el polvo, pero no acumula huellas o suciedad. De vez en cuando también le paso el limpiacristales si veo alguna mancha, pero con quitar el polvo es más que suficiente. Quería comentaros, mientras voy haciendo esta limpieza, que he cambiado, si os habéis fijado, los días de subir los vídeos, porque intento organizarme lo mejor que pueda entre la casa, los niños, el colegio y todo. Pues estoy intentando buscar unos días que me sean más cómodo para poder grabar, para subir el contenido y no tener que ir con tanta prisa.
estoy intentando planificarme, entonces ahora estoy intentando subir los martes y los viernes. Sé que los viernes es un día complicado porque mucha gente pues ya está de fin de semana o se va fuera, queda con amigos, etcétera. Pero también pues dejo este vídeo un viernes porque si no lo podéis ver el viernes pues lo ponéis el sábado por la mañana y así con la limpieza os podéis motivar un poquito, me podéis poner de fondo mientras hacéis la limpieza de vuestras casas y os acompaño en esta tarea. Decidme si os va bien estos días, porque antes subía lunes y jueves, pero los lunes para mí es muy complicado porque yo el fin de semana no grabo, estoy con mi familia, intento disfrutar de mi familia y de mis hijos y hacer planes con ellos, entonces no quiero estar grabando el fin de semana para poder subir el vídeo el lunes. Entonces me lo he pasado al martes porque así me puedo organizar un poquito mejor. Y nada, solamente era para avisaros, si veis que ya no subo los jueves, pues que estaré los viernes por aquí y también los martes. Continúo con la zona de la televisión, lo mismo, le voy a quitar el polvo y no le voy a pasar el limpiador de pantalla porque no está manchada. Las pantallas son bastante delicadas, no tenemos que estar echando producto porque sí, si no están sucias, simplemente con quitar el polvo es más que suficiente y sobre todo nunca pongáis producto directamente en la pantalla de la televisión, siempre lo ponéis en un paño y luego le dais a la pantalla, pero jamás y nunca le echéis el producto directamente, porque esto puede estropear la pantalla. El mueble este de aquí tampoco le voy a pasar el limpiador porque como lleva una rejilla, a veces es muy complicado limpiarlo. Le voy pasando de vez en cuando, pero en esta ocasión solamente le quitaré el polvo y ya está, porque hace poquito sí que lo limpié bien, que lo moví y todo. Cuando hago mis limpiezas más a fondo, ya sabéis que me gusta mover muebles y sacarlo todo de todos los sitios. También hace poco moví la chimenea. Esta chimenea la hicimos nosotros. Es un DIY que lo podéis encontrar en la lista de reproducción de DIY, lo tenéis, y está anclada a la pared. Por eso muchas veces cuando me veis limpiar que muevo los muebles, no la muevo porque va anclada. Pero hace unos días la desmonté, la moví toda y limpié toda la zona de atrás. No estaba muy sucia porque al estar anclada no entra, pero sí que un poquito de polvo había y le tocaba limpieza. Entonces tuve que desmontarla toda y limpiarla bien. Es un poquito complicado porque la hicimos nosotros mismos, no es un mueble entero, va por partes, entonces me cuesta un poco más de limpiar. Y bueno, me voy a pasar ahora a la zona de la mesa del café. También voy a hacer lo mismo, limpiar, quitar polvo y pasar el limpiador. Esta mesita, como mi pequeño suele jugar por aquí por las tardes, sí que la voy limpiando más a menudo, pero bueno, simplemente él juega por aquí, no come ni nada porque tenemos prohibido comer aquí en la zona del sofá. Siempre se come en la mesa, así evitamos manchas innecesarias. Y ahora quería probar aquí en la mesita porque compré en las rebajas de enero, compré este portavelas de aquí que es de Gis y estaba súper económico, me costó 3,50 de rebajas, me parece súper bonito, es como de cerámica y es para poner tres velas. Entonces estaba probando a ver si me gustaba cómo quedaba en esta zona de aquí. Y la verdad es que encima del libro no me acababa de gustar, lo veía demasiado alto, entonces estaba probando varias opciones. Aquí voy a empezar a mover cosas, que es lo que suelo hacer cuando hago vídeos de decoración, que muchas veces vosotros ya veis la decoración definitiva, pero cuando yo cambio de estación y cambio decoración nueva, me paso días y días probando cosas y hago esto mismo, pero en muchísimas estancias de la casa. Así que nada, creo que al final lo voy a dejar así, lo probaré unos días y si no me convence, pues ya veré
como lo pongo o lo dejo como estaba anteriormente. Y ahora, bueno, voy a continuar con la limpieza para terminar la zona del comedor. Para finalizar ya de quitar el polvo, me voy a la mesa del comedor. Como siempre, repasito a la lámpara. Ya sabéis que es súper importante. Soy muy pesada cada vez que digo esto, pero siempre hay que tener la lámpara encima de la mesa limpia, porque así no acumula polvo y no nos cae luego en la comida. Yo es algo que soy muy maniática, ya lo sabéis, que siempre lo digo, me repito como un papagayo, pero es muy importante, sobre todo las que están encima de la mesa. Y también le voy a dar un poquito con el limpiador a la mesa. Esta mesa, la verdad es que la limpiamos casi todos los días. Después de comer, cuando quito el mantel, la limpio. No comemos encima de la mesa directamente, pero ya son manías de limpiarla cada vez que quito el mantel. Y ahora voy a aprovechar y voy a dar una fregadita rápida. Me voy a sacar la aspiradora esta que aspira y friega a la vez. La verdad que esta me es muy práctica cuando quiero hacer limpiezas así rápidas, porque si no tengo que sacar primero la aspiradora, o sea, la escoba aspiradora, aspirar, luego sacar el mocho, fregar. Y eso cuando hago limpiezas más profundas sí que me gusta porque llego bien a todas las esquinas y lo quito todo bien, pero cuando son más limpiezas así rutinarias, la verdad es que estaba súper bien. Además luego ya sola se hace autolimpieza y seca la mopa, o sea que no tenemos ni que preocuparnos de quitar la mopa para secarlo, simplemente quitar el depósito del agua sucia y dejarlo limpio, vaciar el agua y dejar el depósito limpio para que no huela, eso sobre todo es muy importante que lo quitemos cuando terminamos. Y yo estoy muy contenta con ella, además que cuando la activas prácticamente te lleva ella a ti en vez de tú a ella porque va caminando y te impulsa hacia adelante. Y bueno, es un electrodoméstico que nos ayuda mucho en las tareas del hogar. Así que nada, voy a darle un repasito tanto a la zona del salón comedor y también le voy a pasar un poquito a la parte de la cocina, porque como he estado ahí cocinando y haciendo cosas, ya le doy un repasito ya que estaba. Ya sabéis que yo de normal, cuando yo termino de cocinar, siempre me gusta pasar un poquito la aspiradora por si caen migas, si cae suciedad, si veo que es una mancha o algo, paso la fregona, pero yo siempre que termino de cocinar, paso la escoba eléctrica y así me dejo el suelo limpio. Y bueno, mientras yo iba haciendo todas estas tareas quitando el polvo, que vosotros lo veis a cámara rápida, pero a mí me lleva un ratito, no es todo tan rápido como se ve por aquí, me lleva un buen rato, pues las lentejas ya se habían hecho. Os voy a enseñar pues cómo habían quedado, quedaron súper ricas y ya tengo la comida preparada para cuando vengan mis hijos del cole. Y ahora ya voy con la rutina del baño. Voy a poner un poquito de desinfectante y lo voy a dejar actuar unos minutos.
Una vez han pasado unos 10 minutitos, voy a darle con el estropajo. Primero voy a la zona del bate para limpiar bien. Yo tengo dos estropajos diferentes. Lo voy explicando porque como hay gente nueva, pues es la primera, a lo mejor la primera vez que me veis hacer una rutina de limpieza y yo utilizo dos estropajos diferentes. Uno que es solamente para los inodoros y otro que lo uso para la zona del lavamanos y ducha, etcétera. Así no meto el del lavamanos, pues donde el inodoro. Ahora voy a retirar el exceso de producto con estas bayetas de microfibra que vienen en un rollo que lo compro en Temu y van súper bien y luego se pueden lavar y reutilizar. Yo cuando termino de limpiar los baños pongo los estropajos con desinfectante y agua caliente para eliminar pues bacterias y todo tipo de microbios, porque en estas zonas donde hacemos nuestras necesidades pues suele haber bacterias, entonces es importante limpiarlo. Y los paños de limpieza también hago lo mismo. Cuando yo termino de limpiar los voy acumulando en una bolsita y al finalizar la semana los pongo con agua muy caliente y también le pongo desinfectante. Y luego lo que hago es meterlos en la lavadora con un programa de agua caliente y los lavo solo, no los pongo con nada más, simplemente paños de limpieza y ya está. Muchas personas dicen que no es bueno meterlos en la lavadora, pero es que al final el agua y el jabón eliminan las bacterias. Y si yo antes los pongo en agua caliente con desinfectante y a más lavo con agua caliente estos paños, no tienen ningún problema con meterlos en la lavadora. Pero como cada uno hace lo que quiere en su casa y limpia como quiere, yo no soy quien para decir cómo hacer las cosas. Yo simplemente os digo cómo yo lo hago por si os sirve de ayuda. Y si no os gusta mi método, podéis usar el vuestro. Yo no me meto en cómo limpia nadie y sí que escucho consejos porque al final es bueno escuchar y aprender, sobre todo aprender, pero cada uno tiene que usar el método que más le guste y que más se adapte a su estilo y a su casa. Y bien, una vez ya tengo limpio el lavamanos, voy a secarlo con un paño de microfibra. Lo voy a dejar todo ya bien seco porque ya he eliminado el producto que había puesto. Y también voy a aprovechar para darle un repasito a la zona del mueble del baño porque a veces pues los niños cuando se asean por la mañana pues salpican o dejan caer gotas. Este es el baño que usan ellos, mis hijos, y luego hago la misma rutina en el baño nuestro que lo tenemos dentro de la habitación de matrimonio, pero no lo grabo porque es prácticamente lo mismo. A veces grabo en aquel baño, otras veces grabo en este, pero repetir la rutina pues es un poco cansino, entonces no voy a hacer lo mismo. Coloco el dispensador de jabón y limpio todo, pues la bandejita, la plantita que tengo. Y también le voy a dar un repasito al espejo porque lo mismo también salpican por la mañana cuando se asean o dejan manchas y todos los días le doy un repasito y así se queda limpio. Voy a aprovechar también para limpiar el depósito del robot, bueno, la base del robot, que lo tengo justo aquí al lado, porque a veces se llena un poco de polvo, pues es un aparato que está ahí, pues también coge polvo y suciedad y también es importante limpiarlo. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os motive en vuestras limpiezas. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.